Muy bien, pasamos a explicar entonces la parte de los poemas homéricos. Tenemos la Ilíada y la Odisea. Hemos señalado algunas características y vamos también a contar un poco el argumento de cada uno de ellos. Primero, la Ilíada, ¿no? El aspecto técnico pertenece al género épico, a la especie específicamente de las epopeyas. Y estructuralmente estamos hablando aquí de una composición de 24 cantos o 24 rapsodas o rapsodias, ¿no? No olvidemos que originalmente la forma en que es transmitida estas historias son a través de poemas, son poemas cantados, ¿no? Y por lo tanto se transmiten a través de la oralidad, a través de un verso, el verso hexámetro. Recuerden que es una estructura, digamos, que debe ser retenida por el rapsoda o por el aedo que va a contar o que va a cantar esta historia, y por lo tanto el verso va a ser una forma muy importante de poder recordarlo, ¿no? La figura predominante en la Ilíada es el epíteto épico en este caso está caracterizado por la adjetivación de ciertos personajes. Aquiles, el de los pies ligeros, eh, Agamenón, rey de reyes, ¿no? Pastor de hombres, ojos de perro también le decían, Odiseo, el diestro en ardides o el astuto, Héctor, domador de caballos, ¿no? Entonces había pues infinidad también, ¿no? de epítetos. Eh, Podemos decir, por ejemplo, Hera, la de los nibios brazos, o también el Febo Apolo, ¿no? Digamos, la de los ojos de lechuza por Atenea, y así una gran cantidad de epítetos que caracterizan también a los personajes o nos dan una caracterización sobre, digamos, aquello que destacan en cada uno, ¿no? de estos personajes. ¿Cuál es la visión de vida de la Ilíada que nos deja la Ilíada? Nos deja, digamos, ¿no? la percepción de que la vida misma es una lucha constante. Virtudes que son valoradas en la Ilíada, el valor y la fuerza, ¿no? En contraposición pues de la cobardía y la debilidad. El tema, que es muy importante, el tema no es la guerra de Troya, por si acaso, ¿eh? El tema siempre va a ser la cólera de Aquiles. Y otros temas, aunque no menos importantes también, la guerra y sus funestas consecuencias y la mortalidad del ser humano. Rápidamente hacemos un breve resumen de lo que es la Ilíada. Primero, cómo se origina toda esta historia, sus antecedentes, que no son contados, pero que sería bueno e importante saberlo para comprender un poco más. Uno de los antecedentes directos está narrado en la boda de las Nereidas. Las Nereidas son unas divinidades, una de las cuales es la madre incluso de Aquiles, y a esta boda de las Nereidas no es invitada una de las diosas conocidas con el nombre de Discordia. Bueno, ya te imaginarás por qué, pues, ¿no? Entonces, Discordia, no contenta con esta exclusión del matrimonio, decide dejar una manzana dorada con un pequeño mensaje que decía para la más bella. Y es ahí donde tres diosas entran en conflicto por saber para quién es. Estas tres diosas eran Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, la diosa del amor, y Hera, que era la esposa de Zeus. Entonces, viendo que ninguna de las tres daban su brazo a torcer, se propone lo siguiente: dejar que la resolución del juicio esté en manos del hombre más bello. ¿El hombre más bello quién era? En ese tiempo era pues Paris, que también tiene una historia aparte, ¿no? Entonces, Paris, en ese tiempo, que era un pastor,
va a verse en esta problemática, ¿no? Y cada una le va a ofrecer su mejor talento para tratar de convencer a Paris. Paris entonces recibe estas tres opciones. Todo el poder, riqueza que Hera le podía brindar, la sabiduría que Atenea le podía brindar y el amor de la mujer más bella que Afrodita le podía brindar. Y es entonces que Paris se inclina por Afrodita, ganándose la enemistad de Hera y de Atenea, pero ganándose el favor de Afrodita. ¿Quién era esa mujer? Helena de Troya, casada con Menelao. Entonces, luego, tras un proceso donde Paris retorna al hogar paterno, ¿no? Por una profecía de su hermana Cassandra, él había sido desterrado, ¿no? Prácticamente como esta vieja historia, ¿no? Cassandra tenía el don de la adivinación y ella ya sabía que Paris iba a traer la ruina a Troya. Solución práctica, que se deshagan de él. No lo mataron, ¿no? Alguien se apiadó de él, fue criado como un pastor, por lo que nunca tuvo la formación que sí tuvo Héctor, que era su hermano, ¿no? Héctor, el príncipe de Troya, quien defiende su reino, a diferencia de Paris, que siempre estuvo mucho más inclinado hacia la diversión, hacia el baile y sobre todo pues a conquistar mujeres, que era su especialidad. Dicho esto, Héctor y Paris van a una embajada, digamos, ¿no? Son de paz para el matrimonio de Menelao, y es ahí donde él conoce a Helena y, bueno, raptarla es un decir, ¿no? Ella se va con él y esto genera la guerra de Troya. Ya en la guerra de Troya, que es una confederación de reinos, en donde los griegos o aqueos se enfrentan a los troyanos o teucros. Entonces, aquí importante mencionar lo siguiente. Por un lado, la relación entre Agamenón, el rey de reyes, y Aquiles no va a ir muy bien por lo siguiente. Tras la toma de la playa, cada quien toma su botín, cada quien toma sus esclavas, y es ahí donde Agamenón toma a Criseida, hija de Crises, que era un sacerdote del dios Apolo. Al romper estas reglas, Crises le pide a Apolo que castigue esta osadía, trayendo una peste y generando muchas muertes, por lo que Agamenón tiene que devolver a Criseida a manos de su padre. No contento con ello, roba la esclava de Aquiles, que es Briseida, y esto genera la primera cólera de Aquiles, trayendo muchas bajas, muchas derrotas, incluso queman las naves, ¿no? de los griegos. Pero aquí entra la astucia de Odiseo, entra la astucia también de Néstor, que era una persona ya anciana, pero sabia, y lo que van a lograr es que si bien no convencen a Aquiles, que ya era una persona mucho más experimentada, sí convencen a Patroclo, que era su protegido de Aquiles, ¿no? Y este es convencido de portar la armadura de Aquiles en el campo de batalla. Resultado pues que va a ser fatal, ¿no? Los dioses también ahí intervienen metiendo su mano, hacen que el casco se le venga, ¿no? Y lo deje totalmente ciego a, a Patroclo. Y Héctor lo ve, lo confunde con Aquiles, no le logra ver el rostro, y bueno, él se da un festín con este pobre chico matándolo, ¿no? Y esto que genera la segunda cólera de Aquiles. Aquiles recupera el cuerpo de Patroclo, celebran los funerales de Patroclo, llora ante su madre, la Nereida Tetis, y esta le ruega también y le pide a Hefestos, el herrero, que le prepare una nueva armadura. Resultado, Aquiles regresa tras la segunda cólera al campo de batalla y asesina delante de todos en un duelo a Héctor, ¿no? Héctor, que representa justamente la familia. Y
No contento con ello, rompe las reglas Aquiles al, eh, al vencer a Héctor, no devuelve el cuerpo, los funerales son muy importantes aquí, no devuelve el cuerpo y con su carruaje arrastra el cuerpo de Héctor, pero es protegido por Apolo y por Afrodita sin que el cuerpo se lastime. Es aquí donde el rey Príamo entra al campamento griego y ruega y convence a Aquiles por el cuerpo de su hijo, ¿no? Tras una conversación en donde Aquiles reconoce el valor de este anciano, tras pasar las filas griegas, le devuelve el cuerpo y la Ilíada finaliza con los funerales de Héctor. Esto es importante, no te confundas si es que has visto la película. La película es una adaptación, es una interpretación del director. El libro termina con los funerales de Héctor. ¿Por qué no cuenta al final? Porque no es necesario. Tras la muerte de Héctor, simboliza la caída de Troya. Tú ya sabes lo que va a pasar. Muerto Héctor, ¿quién va a defender? ¿París? No, ¿verdad? Pero curiosamente, París es quien asesina, ¿no?, a Aquiles. El más cobarde asesina al más valiente y al casi invulnerable de los héroes griegos. Parte de ello nos lo van a contar también en la Odisea, ¿no?, que es justamente lo que vamos a ver a continuación.